Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 8. Alyosha fue a parar a la casa de dos damas a las que no había visto en su vida, dos parientes lejanas de Yefim Petrovich. Si bien no sabía en qué condiciones iba a residir allí, era otro de sus rasgos y muy característico el de no preocuparse jamás por saber a costa de quién vivía. En eso era el polo opuesto de su hermano mayor, Iván Fyodorovich, que tantos apuros pasó en sus 2 primeros años de universidad, alimentándose merced a su trabajo, y que desde su infancia ya había sentido amargamente que vivía del pan ajeno en casa de su bienhechor. Pero, por lo visto, no convendría juzgar con excesiva severidad a este extraño rasgo del carácter de Alexei, pues cualquiera que lo hubiese tratado mínimamente, en cuanto se planteaba esta cuestión, llegaba a la conclusión de que Alexei era indudablemente uno de esos jóvenes que tanto recuerdan a los Yurodivye, de modo que si hubiera caído de pronto en sus manos una gran capital, no habría tenido el menor reparo en entregarlo para una buena obra a las primeras de cambio o sencillamente en dárselo a cualquier taimado pícaro que se lo hubiera solicitado. Hablando en términos generales, era como si no conociese en absoluto el valor del dinero, aunque no en el sentido literal de la expresión como es natural. Cuando le daban algo de dinero para sus gastos, aunque él nunca lo pedía, o bien se pasaba semanas enteras sin saber en qué emplearlo, o bien se despreocupaba por completo y el dinero le desaparecía en un santiamén. En cierta ocasión, Piotr Alexandrovich Miusov, un hombre sumamente escrupuloso en lo tocante al dinero y la integridad burguesa, después de haberse fijado en Alexei, pronunció a propósito de este el siguiente aforismo. Se trata posiblemente del único hombre en el mundo a quien uno podría dejar solo y sin dinero en mitad de una plaza de una ciudad desconocida, de 1 millón de habitantes, sabiendo que en ningún caso va a perderse, ni va a perecer de hambre o de frío, porque al instante habrá alguien que le dé de comer, alguien que lo ayude a colocarse, y si no, él mismo se colocará en un abrir y cerrar de ojos sin el menor esfuerzo, sin someterse a ninguna humillación, sin representar a ninguna carga para quien lo ayude, siendo por el contrario incluso un motivo de satisfacción para éste. No concluyó los estudios en el gimnasio. Le faltaba aún 1 año completo cuando de pronto anunció a las damas que cuidaban de él que se marchaba a casa de su padre, por una cuestión que le había venido a la cabeza. A ellas les dio mucha pena y les habría gustado poder retenerlo. El viaje no era nada caro y aquellas mujeres no le permitieron que empeñara su reloj, un regalo que le había hecho la familia de su benefactor antes de partir para el extranjero, y lo abastecieron generosamente, proporcionándole incluso un traje y mudas nuevos. Sin embargo, Alyosha les devolvió la mitad del dinero, declarando que en cualquier caso pensaba viajar en tercera. Llegado a nuestra ciudad, no respondió de inmediato a las primeras preguntas de su progenitor. ¿Cómo te ha dado por venir antes de terminar los estudios? Pues estaba, según dicen, más pensativo de lo habitual. Pronto se supo que buscaba la tumba de su madre. Llegó a confesar en aquel momento que había venido solo por eso. Pero es dudoso que aquella fuera la única razón de su viaje. Lo más verosímil es que ni él mismo lo supiera entonces, ni pudiera explicar de ningún modo que era exactamente aquello que de pronto había brotado de su alma y lo había arrastrado con una fuerza irresistible hacia un nuevo camino, desconocido, pero a esas alturas inevitable.
Fyodor Pavlovich no fue capaz de indicarle dónde había enterrado a su segunda mujer, porque nunca había visitado su sepultura desde el día en que habían cubierto de tierra su ataúd. Habían pasado tantos años, ya que se había olvidado por completo del lugar donde la habían enterrado. A propósito de Fyodor Pavlovich, antes de todo esto había estado viviendo mucho tiempo fuera de nuestra ciudad. 3 o 4 años después de la muerte de su segunda mujer, se dirigió al sur de Rusia y finalmente acabó en Odessa, donde pasó varios años seguidos. Conoció al principio, según sus propias palabras, a muchos judíos, judías, judenzuelos y judiazos. Y al final no solo son simples judíos, sino hasta los hebreos lo recibían en casa. Hay que pensar que fue en este periodo de su vida cuando desarrolló esa peculiar habilidad suya para sacar dinero de debajo de las piedras. Regresó definitivamente a nuestra ciudad tan solo 3 años antes de la aparición de Alyosha. Quienes lo conocían de antes lo encontraron terriblemente envejecido, a pesar de que aún estaba lejos de ser un anciano. Y no solo no actuaba con mayor nobleza, sino con más insolencia aún. Apareció, por ejemplo, en el bufón de antaño una descarada necesidad de dejar en ridículo a los demás. No solo le gustaba portarse indecentemente con las mujeres, como en otros tiempos, sino que se mostraba incluso más repulsivo. Pronto se convirtió en el fundador de numerosas tabernas nuevas en el distrito. Era evidente que tenía quizá del orden de 100,000 rublos o poco menos. Muchos vecinos en la ciudad y del distrito empezaron bien pronto a pedirle dinero prestado con las garantías más estrictas. Desde luego, en los últimos tiempos había engordado de un modo alarmante. Parecía haber perdido el equilibrio. La capacidad de responder de sus actos actuaba incluso con cierta ligereza. Y empezaba una tarea y terminaba otra, sin concentrarse en ninguna, y cada vez eran más frecuentes sus borracheras. De no haber sido por el criado Grigori, bastante envejecido también por entonces, que estaba pendiente de él, a veces casi como si fuera su preceptor, difícilmente se habría librado Fyodor Pavlovich de serios contratiempos. La llegada de Alyosha pareció influir sobre él también en el plano moral, como si en aquel viejo prematuro despertase algo que llevaba mucho tiempo acallado en su alma. ¿Sabes? Empezó a decirle con cierta frecuencia a Alyosha, mientras se le quedaba mirando: ¿qué te pareces a ella, a la enajenada? Así llamaba él a su difunta esposa, la madre de Alyosha. Finalmente fue el criado Grigori quien le indicó a Alyosha dónde estaba la tumba de la enajenada. Lo guió hasta el cementerio de nuestra ciudad y allí en un apartado rincón le mostró una losa de hierro, barata pero cuidada, en la que había incluso una inscripción con el nombre, el estado, la edad y el año de la muerte de su madre. En la parte inferior hasta había grabado una especie de cuarteto con unos viejos versos funerarios de esos que solían figurar en las tumbas de la clase media. Sorprendentemente, aquella losa resultó ser obra de Grigori. Él mismo, corriendo con los gastos, la había colocado sobre la tumba de la pobre enajenada. Después de que Fyodor Pavlovich, a quien tantísimas veces había importunado, mencionándole la tumba, se hubiera marchado finalmente a Odessa, mandando a paseo no solo la tumba, sino además todos sus recuerdos. Alyosha no manifestó ninguna emoción especial ante la tumba de su madre. Se limitó a escuchar el grave y juicioso relato de Grigori sobre la colocación de la losa.